Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día nos acompaña Macarena González. Ella es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Católica y tiene una especialidad en Género y Derechos Humanos. Bienvenida, Macarena. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Natalia. Macarena, en las últimas semanas, meses ha habido, muchísima movilización nacional, ¿no? Y las mujeres se han hecho oír en distintos momentos. ¿Cómo es que tú ves en este momento el ingreso de los colectivos de mujeres en esta expresión de protesta? Bueno, yo creo que algo muy interesante que ha pasado con las protestas del 14 de noviembre, bueno, de la semana del 14 de noviembre, fue que la articulación fue muy espontánea, ¿no? Se organizó la sociedad desde las redes sociales, desde Instagram, TikTok, desde un lenguaje muy propio de la generación también que estaba movilizándose activamente en las calles, ¿no? Que también en el marco de la pandemia y tal tenía que ver con la juventud, quienes podían salir, quienes no se encontraban en riesgo. Y frente a eso también, algo que resultó ser importante fue que aquellos colectivos que ya tenían una historia de movilización también participen, porque de hecho ya había ahí una experiencia acumulada, un conocimiento y una capacidad de convocatoria, ¿no? Entonces, ¿Y quiénes eran estos colectivos? Bueno, ahí hemos visto a Collera, hemos visto a Demus, hemos visto a Manuela Ramos, hemos visto a diferentes colectivos feministas, ¿no? Diferentes articulaciones también, agrupaciones de Batucada, por ejemplo, ¿no? Las de Pario Paula. Hay un montón de ejemplos también ahí de colectivos que ya veníamos marchando el 8 de marzo, el 25 de noviembre, Ni Una Menos, ¿no? En el Día del Orgullo. Entonces ya había una experiencia de mucho tiempo de movilización, ¿no? Y creo que eso también aportó a que en esta sumatoria de intenciones para preservar la democracia, ¿no?, se alinearan muchas diferentes agrupaciones de temáticas de derechos en general, porque creo que el punto común, ¿no?, de la defensa de la democracia era lo que finalmente lograba este rompecabezas, ¿no?, tan importante, ¿no? Sí. Eso estaba pensando, las diferentes piezas que lograron encajar justamente como nunca. Como nunca. Como nunca, Sí. o sea, ¿qué lugar tomaron las mujeres en esas manifestaciones, ¿no? O sea, ¿cómo encontraron ese lugar en el que encajaban tan bien? Yo creo que desde la ciudadanía, ¿no? Desde el ejercicio de una ciudadanía plena, de una ciudadanía que es consciente de sí misma, ¿no? La posibilidad también de manifestar la necesidad que teníamos, ¿no?, como de defender la democracia, porque lo que es malo para la democracia es malo para las mujeres y todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Claro, entonces, digamos, es el hecho de encontrar digamos, que es la causa común y también es la acogida del resto de la ciudadanía por el objetivo común, ¿no? Que quizás ha habido un invitado acá hace poco que señalaba que en las marchas de los 80 esto no era así. No era así, había como un enemigo común, pero no necesariamente la sensación de encajar todo, esa de hermanarse todos con más respeto, cariño, hasta amor, dijo. Sí, yo percibí eso también, qué interesante, qué bonito. Yo percibía eso también, ¿no? Que fue una movilización que además tuvo la particularidad de ser muy consciente del riesgo en el cual se encontraban las personas que estaban marchando, que se estaban moviendo por las calles, ¿no? Por la represión, justamente, por la fortaleza y la violencia de la represión. Habían, por ejemplo, iniciativas también ciudadanas para cuidar a las personas que marchaban enviándoles taxis, enviándoles agua, mascarillas, generando donaciones para poder canalizar insumos para que las personas que estuvieran en la calle estuvieran seguras, ¿no? Hasta cascos, las personas que han desactivado bombas. Hace poquito salió un artículo. También, Sí, ¿lo ¿no? leíste? Salió un artículo sobre una mujer que desactivaba bombas. No sé si he leído ese, pero sí, pero he entrevistado a una chica que era parte de un grupo de personas entre las que había chicas que desactivaban, ¿no? Y también hemos entrevistado chicos que ellos también desactivaban. Ahora, eso también es súper interesante porque, digamos, en las marchas antiguas, de los 90,
había conciencia de los peligros, pero mucho más precario. El manejo que se ha tenido ahora desde la tecnología para afrontar esas amenazas ha sido distinto, incluida la actitud de las mujeres completamente empoderadas también frente a eso. Algo muy interesante justamente vinculado a eso de este artículo que te comento es una entrevista a una chica que, bueno, no se da su identidad completa, se da su nombre, le ponen Sol, y ella comenta, ¿no?, que era necesario activar con una serie de estrategias, no solamente ir, ¿no?, sino también reconocer cuál era el peligro que venía de afuera. Entonces, desde los primeros días de las movilizaciones, desde el primer día en realidad, las bombas lacrimógenas fueron como la estrategia principal para disuadir, ¿no? Entonces, estas brigadas de desactivación de bombas se llenaron de recursos que además venían de otros lados, ¿no? Esta chica comentaba, por ejemplo, que había traído referencias de Santiago de Chile, sí, de China, me parece, incluso que las había encontrado a través de redes sociales también, y que decían incluso cómo hacer la gestión para desactivar la bomba, ¿no? Entonces, ella comentaba, por ejemplo, que se había organizado con amistades cercanas para ir, y un poco su intención era permitir que la marcha avance un poco más, ¿no? Y la respuesta interesante y bonita también desde el amor es como ella decía, ¿no? Ustedes nos tiran violencia, nosotros apagamos su violencia, ¿no? Entonces tiene que ver también con no reaccionar de la misma forma. El activismo social tiene la particularidad. No se ha contraatacado en ningún momento. No. ¿Y tú sientes que algo de la energía femenina ha influenciado en esa manera de marchar? Yo personalmente creo que hay algo también en la ética de cuidado que tienen los colectivos feministas, tienen los colectivos de mujeres, ¿no? Que justamente apelan a la ética del cuidado, ¿no? A la mirada al otro, a la otra, en una cuestión mucho más igualitaria y de respeto, ¿no? Entonces, sí me parece que eso se ha sostenido. Por ejemplo, algo que pasó también de manera muy espontánea fue que a quienes estamos cercanas a estos colectivos se nos daba la indicación, así también por redes, ¿no?, de la misma forma que todo pasaba, de ir con nuestros pañuelos verdes, ¿no?, de manera que fuéramos identificables no solamente por un tema de propósito, de causa, de símbolo, sino también porque si otra persona se perdía, se estaba en una situación de riesgo y volteaba y veía que alguien tenía el pañuelo verde, era como un símbolo también de sororidad, ¿no?, de acompañamiento, y poder saber que esa persona puede ser de pronto una persona que me ayude, que sea una aliada, ¿no? Entonces, ese tipo de símbolos y de cuestiones que se gestaron durante esta marcha fueron muy, muy particulares, muy bonitos. Creo que hablan de como que estuviera filtrando algo ahí, ¿no? Como claro, que estuviera apareciendo de otra manera. Y creo que justamente lo valioso es que ya en algo bastante más extendido. Yo te voy a recoger esta palabra que traes, ¿no? Sororidad. Me parece bien importante que la expliques, porque creo que, claro, es hermana, ¿no? Es las hermanas, pero no se usa, no se ha usado tanto antes en el tiempo, y ahora de pronto se posiciona de una forma amorosa, poderosa, que hace que las mujeres nos sintamos menos solas. O sea, ¿cómo es que se desarrolla esta manera de las mujeres de acompañarnos? Sí, hay un texto lindo de Martín de la Vega que señala que, bueno, sororidad significa en calidad de hermana, ¿no? Es una palabra que viene del latín. Y esto de en calidad de habla de vincularnos ya no desde la competencia, ya no desde el qué dirán, ya no desde ahí, o desde el estereotipo, el prejuicio, sino justamente desde el cuidado y desde el respeto, ¿no? Desde la posibilidad de crecer juntas también, de acompañarnos en este desarrollo colectivo y de sostenernos también. Entonces, sí creo que es una palabra que ha tomado mucha fuerza, que se utiliza también para justamente promover nuevas formas de vincularnos, ¿no? Y de mirarnos, ¿no? O sea, estoy pensando en las películas para niños, ponte las de las princesas, ¿no? Entonces está la princesa, el príncipe y la bruja, ¿no? Y la bruja es la enemiga, es la rival. Es la otra mujer del cuento. Es la otra mujer, ¿no? Sí. La madrastra, ¿no?
Como que desde chiquitas aprendemos estos modelos en donde la enemiga es la que te lo quita, ¿no? Te quita algo, ¿no? Cuando quizás es... Por ejemplo, ¿ya? Este cuento horroroso de Hansel y Gretel es muy interesante porque es la madrastra mala que obliga al pobre y buen padre a abandonar a sus hijos en el bosque. Y en un momento se dice, oye, este hombre abandonó a sus hijos, que está loco, ¿no? Y entonces, y claro, la rival es la otra, ¿no? Pero de pronto es cambiar el paradigma y solidarizarnos entre nosotras y ya no vernos como rivales. Y ya no vernos como rivales que compiten por un hombre, ¿no? O sea, como para terminar la frase, creo que también es importante como hablar de esas relaciones entre géneros, ¿no? De cuál es el rol de la mujer finalmente cuando es una persona autónoma, que ya no está en función de con quién se casa o de quién es hija, ¿no? Y creo que ya estamos como muy por delante de esos momentos, pero hay todavía rastros de esa cosmovisión, de esos paradigmas que siguen vigentes en nuestra sociedad y en cómo nos reconocemos, ¿no? Y bueno, el reconocimiento también es una palabra muy bonita que justamente apela a mirar a la otra persona de verdad, ¿no? Con todo lo que trae, con todo lo que es, y no solamente desde lo que yo pienso, lo que yo considero o los estereotipos que pueden estar asociados a sus características, ¿no? Entonces, conocer a una persona implica conocerla como sujeto, como sujeta, ¿no? A ver, tú también estabas mencionando hace un rato que la participación de las mujeres en las manifestaciones también hace notar que las mujeres no solamente luchan por causas de mujeres, ¿no? Sino también por todas las cosas que nos interesan como ciudadanos, como seres humanos con derechos. Sí. Creo que ahí está, bueno, la línea de derechos humanos, ¿no? Y eso también nos permite acercar la idea de que, por ejemplo, marchar por la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? No deja de ser marchar por un derecho humano. Claro. ¿No? Y no es necesariamente una marcha solo de mujeres. Y no nada. Es necesariamente una causa solo de mujeres, ¿no? O la interseccionalidad, ¿no? Ahí entra mucho este concepto de la interseccionalidad, que también ahora se empieza a comentar y todavía de pronto vamos a seguirlo como buscando y mirando más, pero justamente implica reconocer las diferentes características que pueden estar involucradas en que una persona se encuentre en mayor o menor situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que no solamente está el género, también va a estar la etnia, ¿no? También va a estar el nivel socioeconómico, la educación a la que haya accedido esa persona, ¿no? Entonces, justamente este entramado de diferentes formas de vulnerabilidades, de diferentes precariedades, situaciones de riesgo, ¿no? Es aquello que une y va sumando también y va como pluralizando lo que normalmente se había entendido como una lucha solo de mujeres, ¿no? O sea, el feminismo interseccional justamente busca mirar estas particularidades y responder a ellas, ¿no? Integrando y reconociendo que no todas las violencias son iguales, que no todas las exclusiones son iguales, que no todas las formas de vivir la discriminación son tampoco iguales, ¿no? De vivirla encarnada, me refiero, de vivirla en la propia experiencia humana, ¿no? Cada persona vive estas situaciones de una manera distinta por todas las características que tiene. Y si bien por un lado hay mucho empoderamiento y se están logrando muchas cosas, también a veces hay temor todavía de hablarlo, ¿no? Y nos ha costado que algunas personas vengan a hablar de estas cosas. Con eso vamos a regresar después de la pausa por qué es lo que puede aún tener asustadas a algunas mujeres de poder alzar la voz. Volvemos. Seguimos aquí en Francamente conversando con Macarena González y estábamos yéndonos, nos fuimos a la pausa con esta pregunta, ¿no? O sea, si bien hay una fortaleza adquirida por las mujeres, al mismo tiempo todavía hay temor. Y yo me pregunto, ¿de qué? ¿De qué? Porque hemos invitado a algunas personas y algunas han hablado y otras han preferido no venir, ¿ya? Chicas, ¿no? ¿De qué tienen miedo de decir o de exponer? ¿De qué te imaginas? Es una pregunta difícil. Tú no puedes saber qué cosa pasa en la cabeza de todo el mundo, pero ¿de qué te puedes imaginar? El movimiento de mujeres
el movimiento feminista, el movimiento LGBT, siempre ha estado muy señalado, ¿no? En un lugar de bastante... Somos como un blanco fácil de trolls, para ponerlo en un lenguaje actual, ¿no? Somos sujetas de mucha persecución también. Y ocasionalmente, incluso podríamos ser señaladas de querer como protagonizar con nuestras causas, ¿no? Entonces creo que también de pronto ahí se filtran algunas resistencias a ubicar esto desde la participación de colectivos específicos, ¿no? Con nombre y apellido y tal, lo cual no quiere decir que finalmente, como decíamos antes, ¿no? O sea, este movimiento se orienta a la democracia, ¿no? El feminismo y la democracia, digamos, van muy bien, se llevan muy bien. Entonces, sí, es necesario también reconocer que se puede activar la sociedad, no necesariamente por una causa específica que sea la mía, sino que me puedo sumar y puedo generar este movimiento impactante que hemos tenido, ¿no? De 1/3 de la población involucrada en las manifestaciones, cada quien desde su esquina, pero involucrada, y ser parte de este colectivo más común, ¿no? Más grande. Entonces creo que no podría decirte si es que hay motivos específicos para resistir la participación o los espacios, o elegir qué espacios también, ¿no? Que creo que es, o sea, es como válido. un temor de colocarse como feminista, ¿también? ¿Puede ser? No sé. No sabes. No sabría decirte. Bueno, yo estaba pensando en la transformación social, tiene muchas aristas, como tú estás señalando, ¿no? Y al mismo tiempo, no me parece probable a mí que haya una transformación social real y profunda sin que se logre esto que están buscando las mujeres, que estamos buscando las mujeres, ¿no? Equidad de género, igualdad de derechos en una serie de ámbitos de los que todavía estamos muy lejos de llegar. Estamos lejos. De hecho, hace poco conversaba a razón de esta entrevista, de esta invitación, conversaba con quien fue la asesora de mi tesis, que siempre está llena de buenas ideas para mí. Y ella me decía, claro, ¿quiénes se movilizan? ¿No? Se movilizan las personas que todavía perciben que sus derechos no están siendo garantizados, ¿no? Que no encuentran a un Estado que garantice sus derechos fundamentales, sus derechos humanos por ser personas. Entonces, frente a eso, efectivamente hay grupos de personas que tienen una tendencia a estar más en el espacio público, exigiendo, reclamando, ¿no? Desde diferentes manifestaciones, marchas, acciones de performance, murales, diferentes manifestaciones artísticas también, que van a traer este mensaje de qué es lo que está faltando, qué es lo que todavía no tenemos, ¿no? Qué es lo que necesitamos. Y de manera específica, además, ¿no? Porque tenemos que decirlo claramente para que sea comprendido. Entonces, efectivamente, la libertad, la democracia, son palabras la dignidad, enormes, importantísimas, enormes, pero grandes, y quizás para algunas personas difíciles de aterrizar en el cotidiano, en el día a día. Ya, qué lindo, democracia, libertad, dignidad. O sea, ¿cómo se consigue eso de lunes a viernes? ¿No? ¿Cómo en mi día a día eso puede ser real? Para muchas personas está muy lejos de ser verdad. Sí, pero creo que justamente la participación, ¿no? Ciudadana que se vio ahora también es una manera de democracia, porque es una manera de participación política, ¿no? La ciudadanía que se mueve, que se organiza, que expresa su sentir y que reclama sus derechos, está justamente haciendo democracia, ¿no? Está poniendo sobre la mesa sus demandas y sus requerimientos. Entonces, eso es democracia, ¿no? Que haya espacio para dialogar sobre las necesidades de todas las personas que conforman una sociedad. ¿Tú sientes que el rol de la mujer en el activismo social señala cosas distintas que el activismo social, digamos, sin mujeres? ¿Hay algo que las mujeres hacen ver en especial? La desigualdad, ¿no? Las brechas, el ensañamiento de la violencia y la discriminación hacia determinadas poblaciones, ¿no? Entre ellas las mujeres, las personas LGBT. Creo que sí, definitivamente hay varios puntos que son bastante más específicos, ¿no? Pero que también tienen que ver con la construcción de una sociedad que en su conjunto sea democrática. No podemos hablar de una sociedad que es democrática cuando no todos los derechos de todas las personas no son vistos con igual importancia. O no todas las personas están
recibiendo los mismos servicios, ¿no? O tienen acceso a la misma calidad de servicios también. Entonces sí creo que hay particularidades, efectivamente, así como las habrán, por ejemplo, en los movimientos de personas que abogan por los derechos ambientales, por los derechos de los animales, ¿no? Cada quien también va a apuntar ahí sus objetivos y de hecho el activismo, ¿no? También requiere justamente un compromiso en ese sentido, ¿no? En poder identificar cuáles son los objetivos del grupo específico que se está moviendo, ¿no? Cuáles son sus causas y cuál va a ser también su medio de protesta o de reclamo, cuáles van a ser sus propuestas. Entonces, hay toda una elaboración. Yo creo que lo que hemos visto ahora, en términos de participación, ha sido una participación espontánea muy fuerte, muy grande, ¿no? Y creo que lo que sería bonito ver a continuación, en esto que viene, en esto que estamos viviendo ahora, es esa articulación de compromiso, ¿no? Más a largo plazo. Lograr sostenerlo. Y sostenerlo. ¿No? Ese es el desafío ahora. Porque ha habido como un gran motor, un gran motivo, ¿cómo lograr sostenerlo? Eso creo que yo pensaría, para mí, forma de verlo ahorita, ¿no? Las redes sociales, este mismo movimiento que inició una marcha tan grande, una movilización tan grande, tiene un lugar importante, ¿no? Todavía va a seguir teniendo un lugar importante en el sostenimiento de estos colectivos, pero además también la educación, ¿no? Porque yo creo que siempre tenemos que regresar a la educación, una y otra vez en diferentes temas, ¿no? ¿Cuándo en las escuelas se va a hablar de que esa es una posibilidad de la participación política, ¿no? La participación ciudadana? Claro, y seguir tomando conciencia como en este momento que nos están escuchando, que este tema no está cerrado y que tenemos que seguir pensando y conversándolo y prestándole atención, ¿no? Porque efectivamente cuando pasa, digamos, la noticia, se pueden quedar en el olvido muchas cosas, pero lo que nos ha enseñado también esta pandemia es que cuando un tema es el protagónico, se pueden acallar otros. ¿Qué ha pasado con la violencia femenina, ¿no? Con la violencia doméstica? Digamos, el virus era el gran tema y tantos casos de violencia contra la mujer, no, o sea, perdieron visibilidad. Perdieron visibilidad, efectivamente sí, pero también hay ahí un asunto importante que relevar, ¿no? Que haya persistido en esa cantidad y en esa dimensión la violencia contra las mujeres durante la pandemia, durante el confinamiento, es una demostración, evidencia, una evidencia de que la violencia no se sufre por cómo es por cómo se viste, por dónde anda, por si toma o no toma, ¿no? Que la violencia está en la casa y que los agresores, nuevamente, están en la casa también, ¿no? Entonces, ya no nos podemos escapar a esa realidad. Eso ha quedado... Y los que no quieren ver no pueden no ver. Ya no pueden no ver, no deben. No deberíamos permitirlo tampoco. No debemos permitirlo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin embargo, hay que seguir diciéndolo en todas las formas posibles, ¿no? Porque no es posible nunca, a ninguna edad, de ninguna cosa que te pongas, ni que digas, que nadie te ataque de esa manera. Nunca. Nunca, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, es un delito, por eso, justamente. Y creo que algo interesante también es que en esa línea, ¿no? Desde la educación, pero también desde cómo nos vamos formando a lo largo de nuestras vidas, creo que es importante saber bueno, desde la psicología comunitaria se apela a este concepto de Maritza Montero de sujetos biopsicosociales, ¿no? Que tenemos dimensiones, somos complejas, ¿no? Tenemos dimensiones no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo, ¿no? No solamente en el cuerpo y en la mente, sino también en la sociedad. Entonces, esa conciencia, que es la conciencia de nuestros derechos también, de lo que necesitamos para convivir adecuadamente, de una manera que nos desarrollemos también de manera colectiva, ¿no? Justamente es la que impulsa y motiva al involucramiento, ¿no? Y eso también han revelado las últimas cifras que soltó el Instituto de Estudios Peruanos en su último reporte sobre la movilización. Dicen que ahora, ¿no?, hay un 70% más o menos de personas que se reconocen como personas interesadas en política, ¿no?
Eso es potente. Sí, entre los jóvenes. Me parece que 60% en general y 75% entre jóvenes, ¿no? Entre 18 y 30. Entonces, ahí ves también como una reactivación de la conciencia comunitaria, de colectividad, ¿no? De cómo impacta la política en mi vida cotidiana, lo que me decías hace un rato, ¿no? Cómo aterriza. Sí, sí, sí. Tú me estabas mencionando también que te parecía importante tomar conciencia de del impacto y digamos cómo tramitar el impacto de los eventos traumáticos, ¿no? Y pensaba en esto que señalaste hace un ratito, tanto el colectivo de mujeres como los de animales, como los ambientalistas, es decir, esta conciencia de que lo que todos buscan es el bienestar. Es el bienestar común, ¿no? En vez de decir mi causa es más importante que la tuya, no, todo es importante, ¿no? Entonces, en ese encajar, en esta imagen tan linda que traes del rompecabezas, ¿no? Y tan además ilustrativa y poderosa, ¿no? Entonces, otra vez, cómo procesar los eventos traumáticos tomando conciencia de que acá podría haber un camino, ¿no? Bueno, no sé, creo que me acuerdo mucho del estudio que hice para mi tesis, que fue con 2 colectivos que trabajaban el tema de acoso callejero, de acoso sexual callejero. Y ellas, bueno, las entrevisté, eran menos una persona era hombre, todas las demás eran mujeres, así que voy a hablar en ellas. Ellas comentaban que todas habían sido además víctimas de acoso callejero, ¿no? 9 de cada 10 mujeres en el Perú han sido víctimas de acoso callejero. Entonces, era un espacio, ¿no? Los colectivos de los que participaban, de los que pertenecían, era un espacio en el cual no solamente iban a planificar marchas o acciones, ¿no? Sino que además iban a compartir sus experiencias, iban a ponerle nombre a lo que habían vivido toda su vida, ¿no? En la calle, en el transporte público, etcétera. Iban también a contener y a conocer a otras personas, y en ese sentido su experiencia con el activismo fue una experiencia también de autoconocimiento, ¿no? De desarrollo de la identidad, de una identidad personal pero también colectiva, y al mismo tiempo de elaboración de estas experiencias en un entorno que ahora era seguro, porque ya no estaban solamente con chicas que habían conocido por ahí, sino estaban con sus amigas, estaban con sus hermanas, ¿no? Entonces, en ese marco podían tener la confianza de no solamente hablar de acoso callejero, sino de otras experiencias de violencia que habían vivido, ¿no? Y desde ahí ser acompañadas y sostenidas y transformar esa rabia, esa indignación, ese malestar en acciones concretas que pudieran realmente generar cambios, ¿no? Y eso también es algo de lo cual la literatura sobre activismo habla mucho, ¿no? De la acción transformadora y del potencial transformador que tenemos cuando nos articulamos. Bueno, Macarena, muchas gracias. Hay claramente mucho que conversar sobre esto, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero sí, te invito a ti que estás en tu casa a seguir conversando de esto, ustedes como familia y también cada una de ustedes mujeres que nos están escuchando, entre ustedes y también con los hombres, porque nos necesitamos entre todos para seguir sanando como sociedad este problema de desigualdad que nos afecta a todos, ¿no? Muchas gracias y con ustedes nos vemos en el próximo programa de Francamente. Chao.